hermanos en Cristo, sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a iniciar este tema que nuestro hermano dio lectura a través de una oración. Iniciemos depositando en las manos del Señor este tema. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, y siempre, oh mi Señor, mostrando vuestra presencia en nuestras vidas, en la vida de cada uno de los presentes. Padre, gracias, Señor, por este nuevo amanecer que usted nos entregó. Eso significa que somos parte de tu familia. Eso significa que somos parte de tu pueblo. Señor, te pedimos que en esta mañana te quedes con nosotros. Padre, regocíjate, Señor, en tus alabanzas. Regocíjate, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bienvenidos, mis queridos hermanos, una vez más. Decía nuestro hermano el tema de esta mañana: el remedio de Dios trae salvación. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no, verdad? Muy bien. Los versículos que nuestro hermano director le dio lectura nos recuerda que la nación de Israel pasó del pecado al castigo. Y luego, después de aquello, ¿qué vino? El arrepentimiento de este pueblo. Pero ahí estaba la mano del Señor. Vino el perdón. Hoy en esta mañana vamos a encontrarnos una vez más con una historia del pueblo israelita en ese largo trayecto por el desierto. El anhelo de ellos como nación era cristalizar, llegar a la tierra prometida, lo que el Señor le había anunciado muchos años atrás. Después de 400 años de haber vivido en tierras egipcias, recién ellos habían sido liberados de la esclavitud. Es decir, eran libres, igual que nosotros, porque ustedes y yo dejamos de ser esclavos del pecado. Y ahí la similitud entre el pueblo israelita y nosotros como creyentes. Dios permitió que ellos, me refiero al pueblo israelita, sean librados de la esclavitud de los egipcios. Y nosotros, ustedes, sí, la gran mayoría de ustedes, y el que habla, fuimos librados también de la esclavitud del pecado, que es muy diferente. ¿Alguien dice amén? Amén. Hemos sido rescatados del pecado. Dice la palabra que nuestro hermano director dio lectura, que Israel, en búsqueda de esa tierra prometida, avanzó por el mar Rojo y tenía que pasar por la tierra del sector de Edom, pero el rey no le permitió el paso. Era casi como esta, una línea directa. Él dijo: no les quedó más a ellos que dar un rodeo. Pero lamentablemente ese rodeo los llevó una vez más al desierto. Este cambio de ruta
le bajó la moral al pueblo de Israel. Era lógico que el pueblo entrara en desánimo. ¿Saben ustedes qué empezó después de haber confiado en el Señor? Empezaron a hablar mal del Señor. ¿Por qué nos sacaste de allá a Egipto donde había que comer? Así es. Comenzaron con las murmuraciones, comenzaron con las quejas contra Dios y también contra Moisés. Ellos ya no estaban de acuerdo con el maná, el pan que en su momento Dios le proveyó para su sustento diario. Por no olviden que ellos estaban, ¿dónde? En el desierto. Amén, así es. Miren ustedes con esta queja. Moisés, como líder de este grupo, como líder de esta nación de Israel, tiene que haberse sorprendido. ¿Cómo es posible que mi pueblo se queje del pan del cielo? ¿Cómo es posible que rechacen este pan divino? No fueron agradecidos. No fueron agradecidos. Efectivamente, después que el Señor los liberó del pueblo egipcio, después que lo mantuvo constantemente y es más, lo estuvo sosteniendo durante todo el trayecto, ellos empezaron a rechazar al Señor. Esto realmente se convirtió en un verdadero pecado de ingratitud. ¿Contra quién? Contra Dios. Amén, así es. Muy bien, vamos a ver una de las debilidades que se dio en el pueblo israelita y que también se muestra en el pueblo cristiano: el desánimo. Ese desánimo causa situaciones inesperadas. Muy bien, en esta mañana vamos a ver qué origina el desánimo. En primer lugar, cuando hay desánimo, nace el pecado. Así que yo les invito a no desanimarse, porque el pecado ocupa el espacio que usted le da. Y en segundo lugar, cuando hay desánimo, también aparece el castigo. Sí, lo que hizo el Señor. Hablemos inicialmente del pecado. Esa es la parte 1. Decía nuestro hermano director en el verso 4: cuando partieron del monte de Jor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, ¿qué pasó? Se desanimó el pueblo por el camino, ¿verdad? ¿Qué pasó en ese momento con la gente, con el pueblo israelita? Empezó a perder la paciencia y empieza la rebelión contra Moisés. Claro, era la voz cantante de esa nación. Le preguntaban diariamente: bueno, ¿y cuándo es que vamos a llegar a la tierra prometida? Mira que ya no hay agua, mira que ya no hay pan. Este maná ya nos tiene hastiado porque es un pan liviano, ya no nos abastece. Y hasta cierto punto tenían razón, porque cuando eran esclavos egipcios tenían mucho que comer, trabajaban doble jornada y los egipcios lo necesitaban que estén bien agarrados para que puedan trabajar. Eso significaba que le estaban dando buena carne de las vacas.
Así es. Pero trabajaban doble. Ustedes saben que ellos lo que más hacían era bloques, obras muy pesadas en esa época. No como los bloques que hacen ahora, que son finitos. Muy bien. Definitivamente, la queja contra Dios se fue incrementando. Se fue todos los días el reclamo. Ya se estaba prácticamente originando un gran problema. Al pueblo de Israel le faltó paciencia. Hermanos y hermanas, y ese es el gran problema también que se está presentando en la actualidad con nosotros. Nos caracterizamos por ser impacientes, somos inconformes, somos desesperados. De tal manera llega nuestra desesperación que a veces solamente estamos viendo las dificultades, pero no vemos lo que Dios hace por nosotros. No vemos la victoria. No le damos importancia a lo que el Señor nos muestra diariamente, porque este nuevo amanecer es una verdadera demostración que Dios está con nosotros. ¿Alguien dice amén? Amén, amén. Retrocedamos a los dos versículos, el 3 y el 4 del mismo capítulo 21. No cierren, por favor, porque tenemos que terminar hasta el 9. Dice la palabra en el versículo 2 de Números 21. Entonces Israel hizo votos a Jehová y dijo: si en efecto entregaras este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Mis queridos hermanos, una vez más estamos viendo que el pueblo de Israel estaba muy presionado. Recuerden que no lo dejaban pasar. Entonces, ¿qué hace? Hace votos ¿a quién? A Jehová. Es decir, ora en una forma muy ferviente. ¿Qué le pide? Señor, ayúdanos a derrotar a nuestros enemigos. Que yo, en cambio, todas las ciudades de nuestros enemigos se las destruiremos. Bueno, el Señor, como siempre, inclinó su oído. Y efectivamente, el Señor les ayudó a derrotar a todos y cada uno de sus enemigos, incluyendo ¿a quién? A los cananeos. ¿Qué estaríamos ratificando? Que una vez más Dios cumplió con una de sus promesas: ayudar ¿a quién? ¿A quién? Al pueblo israelita, ¿verdad? Así es. Queridos amigos y hermanos aquí presentes, con ese apoyo que Dios le daba al pueblo de Israel, era para que estén saboreando victoria tras victoria, guerras ganadas. Lamentablemente, el pueblo de Israel se impacientó, y esa debilidad también representa una herencia en nuestras vidas. El Señor, por ejemplo, nos dice: yo soy el camino. Sin embargo, ¿qué hacemos? Nos apartamos del camino del Señor. Preferimos o optamos por irnos por otros caminos más fáciles que asistir a este culto. ¿Cuántos de nuestros hermanos y hermanas en su época cantaban: te amo, oh Jehová? Pero ahora no se los ve, no están. Su fe se va apagando.
su fe se va perdiendo. Algo igual como esa semilla que se va sembrando por el camino. Pero al término de esa pequeña jornada, los pájaros vienen y se las comen. Es decir, esa fe se apaga. Hombres y mujeres que en su momento daban la vida por Cristo, pero hay muchos de ellos que a veces vienen casi comprometidos. Así también estaba el pueblo israelita. Ese era los síntomas que se manejaban por esa impaciencia. Todos esos síntomas los vivieron ellos. El pueblo de Israel se descontroló completamente, se desanimaron. Dice el verso 5 en su parte intermedia: no hay pan, no hay agua, no hay comida. Ese reclamo se fue generalizando por todo el pueblo. Y dice: estamos cansados ya de este maná. Mis queridos hermanos, usted que me está escuchando a través de esta prédica, confío que el Señor esté tocando su corazón. Sí, tengo esa certeza de que el Señor está tocando su corazón. Y puedo preguntarte, ¿cómo está ese tiempo de oración con su Señor? ¿Cómo está su primer amor? ¿Está leyendo la Biblia? Todas esas actividades son parte de la actividad que tenemos que hacer delante del Señor. Queridos hermanos aquí presentes, es necesario que volvamos a Dios. Sí, es necesario que volvamos a Dios. Si hoy en esta mañana estás precisamente escuchando esta prédica, es porque reconoces que a través de Cristo has alcanzado salvación y vida eterna. ¿Alguien dice amén? Amén. Y lo has logrado. Eso lo has logrado porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y nosotros, los hombres, claro, hombres y mujeres. Así es. Vayamos al segundo punto. Cuando hay desánimo, aparece ¿qué cosa? Aparece el castigo. Así es. El pueblo israelita definitivamente cayó en una depresión espiritual. Eso lo llevó ¿a dónde? A alejarse de Dios vivo. Y sin darse cuenta, ellos se estaban separando de su Señor. Se estaban alejando de Él. Mis hermanos aquí presentes, ustedes y yo, que ya conocemos de su palabra, debemos tener mucho cuidado que por nuestra mente no se cruce la idea de separarnos del Señor. Recordemos que Él es el que nos trajo a este mundo. Él es el que diariamente nos marca el rumbo a seguir, ¿verdad? Dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Qué hacían? La acariciaban, mordían al pueblo. A causa de eso murió mucho pueblo de Israel. Bueno, cuando Dios le habló a los israelitas de la tierra prometida, una de sus promesas era librarlos de todo peligro. Eso fue lo primero, ¿verdad?
Pero lamentablemente el pueblo se dejó caer en el pecado de la murmuración y también en la queja. Una recomendación para ustedes, mis queridos hermanos. Por favor, mucho cuidado ustedes, quejarse de que el Señor no escucha su oración, de que su oración no es escuchada por Él, porque automáticamente, ¿qué perdemos? Gracias. ¿Qué perdemos? La protección de Dios. Sí, perdemos el espacio ganado con el Señor. Entonces, aquí encontramos otra enseñanza. Procuremos no perder la protección, porque en tiempos difíciles Él es nuestro escudo. El Señor es nuestro refugio. Muchos creen que la vida es fácil, que no hay obstáculos. No. Recordemos que la protección del Señor se basa en esa esperanza, se basa en esa guía, se basa en ese apoyo que Él nos da a fin de que podamos soportar todas y cada una de las pruebas. Mis queridos hermanos, las tormentas de la vida son muchas, pero la compañía de Él siempre será agradable. La compañía de Él siempre será un bálsamo para todos ustedes. ¿Podemos decir amén? Amén. Amén. Sigamos con el versículo 6, en la última parte del versículo 6. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió, dice, muchos pueblos de Israel. Mis queridos hermanos, cuando se desligaron de la protección de Dios, empezó a aparecer la cantidad de serpientes en una forma raudal. Eso se transformó en una verdadera epidemia. Era la cantidad tan bárbara como nunca lo había visto, y que perdieron la protección del Señor. Entonces, nada los detenía a esta serpiente. Y esto es un llamado también para nosotros. Sí, es un llamado. Procuremos que la conexión con nuestro Padre Celestial nunca se interrumpa, sino que se mantenga. Pregunto, ¿ustedes se han puesto a pensar la cantidad de veces que Dios lo ha protegido? ¿Se han puesto a pensar de qué manera Dios durante toda su vida les ha ayudado? Amén. Al menos en lo que a mí respecta, yo no sé cómo agradecerle lo que hizo por este siervo. Me comentaban mis padres, cuando era pequeño, muchas enfermedades el Señor me libró, pero no sabía hasta que conocí de Jesucristo. Ahora entiendo por qué me dejó. Porque tenía que tal vez de esta o de otra manera servirle. Hermanos, es necesario que ustedes también hagan lo propio. Acérquense más a Él, porque Dios nos ama. Su amor es infinito. Hermanos, llegará un momento en que nos va a tocar llegar a la patria celestial. Allá tenemos que llegar si somos fieles al Señor.
Y estando frente a Él, Él nos va a decir cuán grande fue su amor por usted, por todos ustedes. Él nos va a decir cuánto nos cuidó y cuántas veces nos libró desde cuando éramos niños. Amén, amén. Cuánto nos dirá cuán grande fue su amor. Y Él no necesita mucho espacio, mucho tiempo para decirlo, porque ustedes saben que para Dios un día es como 1000 años. Así es, Él tiene todo diagramado, la vida de cada uno de ustedes. Vayamos al versículo 7. Dice el versículo 7: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Qué hizo Moisés? Oró por el pueblo, oró por el pueblo. Y queridos hermanos, ante el castigo, aquí está el castigo, ¿no? Ante el castigo, los israelitas se arrepienten y empiezan a clamar a Dios para no seguir muriendo, porque mucha gente ya había muerto. Empiezan ellos a confesar su pecado. Dicen ellos: hemos pecado. Así es cuando en muchas ocasiones vemos la cosa demasiado seria. Si ellos no hubieran sentido el dolor de la mordedura, y si ellos no hubieran visto la cercanía de la muerte, difícilmente se hubieran arrepentido de su pecado. Y así está la humanidad en la actualidad. Son las circunstancias las que nos dan la oportunidad recién de acercarnos a Dios. Es decir, cada vez que nos vemos en apuro, buscamos al Señor. Mis queridos hermanos, vemos que las aflicciones definitivamente cambian los sentimientos de la humanidad, de hombres y mujeres. Pero asimismo, estas aflicciones nos enseñan a los creyentes que debemos permanecer fieles a Él, así como también Dios es fiel con vosotros. ¿Alguien dice amén? Él es fiel, Él es fiel. Veamos qué dice Primera de Juan. Yo le leo por el tiempo. Primera de Juan, capítulo 1 y el verso 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Queda claro, mis queridos hermanos aquí presentes, que cuando reconocemos nuestro pecado, Él está dispuesto a perdonarnos, ¿verdad? El perdón está al alcance de todos los que se humillan delante del Señor. La última parte del versículo 7 dice: y Moisés oró por el pueblo. Moisés oró por el pueblo. Bueno, Moisés se dio cuenta ya que la epidemia se había generalizado. Es decir, las serpientes, nada ni nadie los detenía. Dios le había mandado serpientes a raudales.
Así es. Entonces, vemos también que recién Moisés empieza a escuchar, a interceder por los israelitas y clama al Señor por este pueblo. Sí, empieza a clamar. Bueno, si el Señor escuchó el clamor de Moisés, ¿cuánto más nuestro Señor Jesucristo hace lo propio por ustedes? Amén. Amén. Sí, y si lo pedimos conforme a la voluntad, Él siempre está a la expectativa y Él nos oye. Él nos oye. En Romanos 8:34, si alguien lo tiene, por favor. 8. Romanos 8 y el verso 24. Ayúdenme. Su bendita palabra dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Mire usted, ahí está nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo. Cristo ocupa un lugar de privilegio. ¿Dónde está? A la derecha de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? ¿No es así? Y está listo, ¿qué? A escuchar, ¿verdad? A escuchar su súplica, la suya, la de todos ustedes aquí presentes. El verso 8 y 9, vamos a darle lectura para ir avanzando. 8 y 9. Dice, y Jehová, del mismo número 21, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía, ¿verdad? Dios estaba dando el remedio para la rebelión del pueblo de Israel. Y le ordena a Moisés que se fabrique una serpiente del material que haya. Moisés después hizo una de bronce. Pero sí le dijo claramente: esa colócala sobre una estaca bien alta, o lo que dice la palabra, sobre un asta. ¿Pero dónde? En una parte elevada, ¿verdad? Que se pueda apreciar, que todos puedan verlo, especialmente ¿quiénes? El pueblo que ella había picado la serpiente. Ella no eran los más desesperados. Ya habían visto mucha gente que había muerto. Algo interesante. El Señor pudo haber eliminado las serpientes de una sola. Váyanse, la orden de Él sobre los animales, no hay problema. Sin embargo, no fue así. El pueblo de Israel pensó que esa era lo propio. No, porque los pensamientos de Dios son muy diferentes a nosotros. Sí, muy diferentes. Moisés obedeció al Señor y le hizo una serpiente de bronce, ¿verdad? Con sus manos elaboró, primera vez que hacía eso. No entendía todavía, ¿verdad? Esa serpiente de bronce fue levantada, dice, en la parte más alta del poblado, para que lo puedan ver. Y todos aquellos que habían sufrido la mordedura y la miraran con fe, se sanaran. Esa era la idea, esa era la disposición que le había dicho el Señor. Permítame una pregunta. ¿Todos los mordidos en sí se salvaron? No, ¿verdad? Claro, no se salvaron. Eso era para los que habían escuchado al Señor, confiaban y creían y miraban. Solo para ellos, porque hay mucha gente que no cree como actualmente. Sí,
es algo similar a lo que pasa con el Señor Jesucristo. Si usted no cree, si usted no confía en el Señor Jesucristo, desde ya está condenado. Miren ustedes esta relación, esta semejanza con el Señor Jesucristo. Esa relación apunta precisamente a Cristo crucificado. Todos conocemos que Cristo fue levantado en una cruz. ¿Para qué? Para sanar, para curar, para librarnos del pecado. Veamos qué nos dice Juan 3, 14 y 15. De la misma manera le pido a alguien que me ayude, por favor, la lectura. Juan capítulo 3, 14 y 15. Juan capítulo 3, versos 14 y 15. La palabra de Dios dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Miren ustedes qué hace Moisés. Moisés levanta la serpiente en el desierto, ¿no? En la parte más alta. ¿Para qué? Para el que mirara, viviera, ¿verdad? Todo el que la veía y que estaba mordido, vivía así. Jesús fue levantado en una cruz, ¿verdad? Y todo aquel que cree no se perdía, más bien tenía o alcanzaba vida eterna. Amén, así es. Queridos hermanos, en conclusión de lo que ustedes han escuchado, hemos visto el alcance del pecado. ¿Qué hace el pecado en el ser humano? Nubla nuestras vistas, nuestra mente, a fin de no poder tener claro la compañía del Señor. Nubla nuestra mente a fin de que nos vayamos separando del Señor. Eso es lo que hace el pecado. Y por otro lado, uno de los pecados mayores que el hombre y la mujer tienen es que no reconocen lo que Dios hizo en nuestras vidas. No lo reconocemos. Dejamos como algo histórico nada más. Eso es lo que hace el hombre. Y lamentablemente eso pasó con el pueblo de Israel. Amén. Ellos perdieron la paciencia, lo perdieron, y además lo más triste es que solo veían eran dificultades, pero lo que Dios había hecho por ellos, nada. Miren ustedes, el Señor les abrió un camino en medio del mar rojo. ¿Para qué? Para que puedan pasar, dado que atrás, una vez más, los egipcios querían capturarlos una vez más. Cuando ellos andaban por el desierto ya en su trayecto largo, durante la noche, ¿qué hacía el Señor? Columnas de fuego, ¿verdad? ¿Para qué? Para darle un poco de abrigo y librarlo de los griegos. Y durante el día, grandes nubes. ¿Para qué? Para librarlos del calor incesante, ¿verdad? Eso es el Señor. Así es. Y queridos hermanos y hermanas en Cristo, estos pasajes bíblicos nos dejan una verdadera enseñanza. No debemos permitir que la murmuración que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, nos separe. Sí, no permitamos que aquello nos separe de nuestro Señor. Tampoco que nos separe de quién, de su prójimo, de aquel que está a su lado.
Sí, no permitamos. De esa manera, ¿qué vamos a pasar? No, se preocupan, ¿no? ¡Ah, caramba! De esa manera, no vamos a perder, ¿qué cosa? No vamos a perder la protección. Muy bien, pero lo que más sobresale de esta enseñanza es la similitud que hay entre la serpiente y Cristo. Amén, así es. Esto es lo que más sobresale. La serpiente de bronce por un lado, ¿y quién más? Jesucristo. Esa serpiente de bronce fue una imagen elaborada, pero no vayan a creer que es para adoración, como después lo cogieron. No, amén, así es. Era para salvación. Todo aquel egipcio y también de los hebreos e israelitas, si le había picado, obviamente, si miraba, se salvaba. Es decir, miraba y por mirar, ¿qué pasaba? Vivía. Miren, mirar, vivía. Tal como el Señor se lo había indicado. En cambio, nosotros es diferente. Por creer en quién, en Jesús, no vamos a perecer. Miren ustedes la diferencia. ¿Ya? Si creemos en Jesucristo, no vamos a perecer. Y por creer, ¿qué vamos a obtener? La vida eterna. Amén. Creer en Cristo es ser sanado de la muerte espiritual. Mis queridos hermanos y hermanas aquí presentes, si en un momento de ofuscación, si en un momento de tensión te has quejado del Señor, hoy día el Señor te invita a que te acerques a Él para que te arrepientas. Sí, arrepiéntete de Él y mira con fe a quién, al Señor Jesucristo. Él está con los brazos abiertos esperando tu presencia. Porque para Cristo no hay pecado que Él no pueda perdonar. Para Cristo no hay una herida que Él no pueda sanar. Amén. Hoy sí, mi querido hermano y hermana, te invito una vez más a que deposites en las manos del Señor tu vida, la vida de cada uno de ustedes, porque Él quiere restaurarte, Él quiere renovarte. Hay una sencilla razón: Él te ama. Él te ama. Jesús te ama. Recuérdalo siempre en la situación que te encuentres. Jesús te ama. Amén.